Vi una furgoneta. Estaba aparcada detrás del paseo marítimo. Me acerqué porque reconocí la pegatina con una tabla de surf en la puerta. Y entonces oí una risa que conocía muy bien, la risa de Carla. Te lo cuento como Luis Fernández, porque así podré desahogarme y mi familia no me mirará raro si esto acaba en escándalo. Ese día, el 26, comprendí que mi vida podía hacerse añicos. Y lo peor era que yo misma, sin permiso, empecé a grabar. Porque sentía que si al día siguiente me despertaba, tal vez me convencería a mí misma de que todo era producto de mi imaginación. La furgoneta se movió un poco. Lo suficiente para que me diera cuenta de que había dos personas dentro. Me acerqué a la ventana y vi una silueta. Miré a mi alrededor para ver si venía alguien. En ese momento, mi móvil volvió a vibrar. Era un mensaje de Carla en el que decía que salía de clase y se quedaría un rato a tomar algo con el grupo. Clases fuera de temporada. Ya sabes cómo está la costa en el mes menos activo. Carla, llena de energía renovada, se apuntó a clases de surf. Al principio me alegré, porque veía lo feliz que estaba. Se compró un nuevo traje de neopreno, sin decírmelo, caro, de marca. Se cambió el peinado para ir a esas clases, se volvió más pulcra de lo habitual y se justificaba diciendo que allí todos hacían fotos para las redes sociales. También empezó a usar palabras en inglés que nunca antes había usado, como si fuera una consecuencia del entorno. El segundo golpe fue una llamada perdida de un número que no tenía en mis contactos. Cuando devolví la llamada, nadie respondió. Esto sucedió 3 veces en una semana. Y cuando se lo conté a Carla, ella parecía pensar que era normal vivir con una llamada de móvil y una vida paralela de excusas. El viernes le ofrecí llevarla a la playa, pero ella dijo que no hacía falta, que iría con una amiga. Lo dijo rápidamente. De vuelta a la furgoneta, me quedé allí parado y de repente vi una sombra que se movía. Me escondí detrás del coche. La puerta se abrió y una voz masculina me dijo que esperara un momento. Y justo cuando iba a dar un paso para acercarme, la puerta se cerró de nuevo. Miré y pensé en hacer algo más que esperar pacientemente. Pero antes de que pudiera moverme, el móvil volvió a vibrar, y esta vez no era Carla. Era un mensaje del videoportero de la casa. Te cuento cómo llegué a ese punto, porque lo de la furgoneta no fue lo primero, aunque fue lo más claro. 5 días antes, yo estaba en el salón, con la tele encendida sin escucharla, y el móvil me soltó una alerta del videoportero comunitario. Ya sabes, esas cámaras que graban cuando alguien entra o sale. En mi edificio se queda todo guardado en la app. Normalmente las notificaciones me dan igual, pero esa tarde Carla había dicho que llegaría tarde por la clase y yo tenía un nudo raro en el estómago desde la mañana. Abrí la app con el pulgar temblando. Me salió el video del portal de un edificio que no era el nuestro. Eso ya fue raro. Yo tenía acceso porque Carla, meses atrás, me puso como usuario secundario para que yo pudiera abrir si venían paquetes, y por alguna razón la app también tenía guardada otra dirección, un portal donde ella había estado alguna vez. Lo vi y lo primero que pensé fue que se había equivocado con los permisos. Le di a reproducir y noté que se me secaban los labios. En la imagen se veía a Carla saliendo de un edificio, pero en la esquina ponía un nombre que no era el suyo. Ponía Patricia. Y abajo, como referencia de vivienda, ponía Julián. No sé explicarte lo que pasa en el cuerpo en ese momento. Se me quedó la espalda rígida. Me incliné hacia adelante, como si acercarme a la pantalla fuera a cambiar lo que estaba viendo. Carla llevaba el pelo mojado, como recién ducha, y una sudadera grande. Miró a un lado, sonrió, y un segundo después apareció un tío alto, con barba corta, camiseta clara, y la cogió por la cintura. No fue un abrazo de hola. Fue una forma de tocarla que no se hace si eres un monitor simpático con una alumna.
Se acercaron, se besaron, y se fueron caminando juntos hacia la calle. Me quedé mirando el fotograma final como un bobo. Noté que tenía la mano izquierda agarrando el borde del sofá con fuerza. Cuando me di cuenta, la tapicería estaba arrugada bajo mis dedos. Me levanté a por agua y me choqué con la mesa baja, porque iba sin mirar. El vaso me temblaba. Lo apoyé en la encimera y me quedé quieto, escuchando mi propia respiración como si hubiera otra persona en la cocina. El primer instinto fue llamarla. Lo hice. Me contestó con voz alegre, demasiado alegre. Me dijo que estaba saliendo de la playa, que se había quedado más rato porque habían hecho técnica en arena, que no me preocupara. Yo no le dije nada del video. Me quedé callado. Noté que se hacía un silencio raro al otro lado, como si ella esperara una pregunta. Yo solo dije que vale y colgué. Me vi en el reflejo del microondas, con la cara pálida y los ojos raros, como si hubiera dormido mal durante semanas. Ese mismo día, por la noche, volví a abrir la app. Lo hice como quien se toca una muela que duele. Había otro video de la mañana anterior. Otra salida. Otra vez ponía Patricia. Otra vez Julián. En ese segundo video, Carla llevaba una bolsa de deporte. El tío le abrió la puerta, miró hacia la cámara como si supiera que podía haber un registro, y aún así le dio un beso rápido antes de meterse dentro. Yo noté una punzada en el pecho, como un pinchazo seco, y tuve que sentarme en el suelo del pasillo porque me mareé. Ahí llegó otro dato que lo empeoró. Me metí en el extracto del banco. Vi cargos pequeños, repetidos, en una tienda de material de surf y en un bar cerca de la escuela. Cargos que no salían cuando yo iba con ella, porque entonces pagábamos juntos y lo hablábamos. Estos eran sueltos, como de alguien que se queda después de clase. En uno de los movimientos vi un concepto que decía furgoneta alquiler. Eso me dejó helado, porque yo no había alquilado ninguna furgoneta y Carla me había dicho que una compañera la llevaba. Me apoyé en la pared y noté que la nuca se me tensaba. La tercera cosa fue cuando busqué en redes a Oscar Belda, el monitor de surf que Carla nombraba a veces como si fuera parte del grupo. En su perfil vi que, en algunos sitios, firmaba como Julián Oscar Belda. Y en una foto antigua alguien le comentaba llamándole Julián. O sea, que el nombre del video no era inventado. Era él. Y lo de Patricia, te lo juro, lo entendí después, porque Carla tiene segundo nombre. Carla Patricia Seguí. Solo que nadie la llama así. Menos alguien que la tiene fichada en una app. Me quedé con el móvil en la mano, mirando la pantalla apagada, y me empezó a sudar la espalda. En ese momento sonó otra notificación. Entrada registrada. El mismo portal. Y antes de abrir el video, ya supe que si lo veía, no iba a poder volver atrás. Cuando Carla llegó a casa esa noche, yo estaba sentado en la silla de la cocina, sin cenar, con la luz blanca encendida. No puse música, no puse tele, nada. Solo el sonido del reloj. Ella entró con esa mochila de playa, con arena en la cremallera, y me sonrió como si volviera de algo sano. Me dio un beso en la mejilla y olía a gel y a sal. Yo noté que la piel se me erizó, pero no de gusto, sino de asco físico, como una reacción tonta del cuerpo. Carla me preguntó si me pasaba algo. Yo tragué saliva. Tenía la boca seca. Le dije que se sentara. Ella dejó las llaves y, antes de sentarse, abrió la nevera como si tuviera prisa por moverse, por no quedarse quieta frente a mí. Ese detalle me encendió la cabeza. Cuando por fin se sentó, apoyó los codos en la mesa y dijo que estaba cansada, que la clase había sido dura. Yo saqué el móvil y abrí el video. No se lo enseñé aún. Solo lo puse sobre la mesa. Le dije que quería que me mirara a la cara. Ella lo hizo un segundo y luego bajó la vista al móvil, como si lo supiera.
Yo le dije que había visto las grabaciones del Portal. Ella frunció el ceño, como si no entendiera de qué hablaba. Me dijo que qué Portal, que yo estaba confundido. Me noté la mano derecha temblando y la apreté contra el muslo. Le dije que en el video salía ella saliendo de un edificio, besándose con un tío. Ahí se le cambió la cara, pero solo un poco, lo justo para que yo lo viera y no pudiera negarlo. Carla dijo que no era lo que parecía. Dijo que ese chico era el monitor, que había un ambiente de grupo, que a veces se saludaban con 2 besos y que la cámara podía haber pillado un ángulo raro. Yo le dije que no me tratara como si fuera tonto. Le di al play delante de ella, con el volumen alto. En el video se veía claro. Ella miró la pantalla, abrió la boca como para hablar, y se quedó quieta. Se le puso la cara roja en la parte alta del cuello. Se llevó una mano a la oreja, ese gesto que hace cuando está nerviosa. Yo le dije que en la esquina ponía Patricia y Julián. Y ahí soltó el primer intento serio de excusa. Me dijo que había usado el segundo nombre para una inscripción, porque en el grupo había otra Carla y se liaban. Me lo dijo con una voz práctica, como si fuera lo más normal del mundo. Yo le dije que vale, que el nombre me daba igual, que lo que importaba era el beso y el edificio. Ella tragó saliva y dijo que había sido un error, un momento tonto. Dijo que estaba pasando una racha rara, que se sentía vieja, que el surf le había dado vida, que Oscar era simpático y le hacía sentir vista. Mientras lo decía, movía el pie bajo la mesa, golpeando el suelo muy despacio, como un metrónomo. A mí eso me sacó de quicio porque parecía que estaba más preocupada por controlar su propio cuerpo que por lo que me estaba haciendo. Yo le pregunté cuántas veces. Ella dijo que una. Yo me levanté sin pensar, fui al salón, volví con el portátil y le enseñé los otros videos guardados. 2 más. 3 más. Días distintos. Entradas y salidas. Y además, le mostré el extracto del banco con los cargos del bar y la tienda. En cuanto vio lo de furgoneta alquiler, se le fue el color de la cara. Se quedó mirando la pantalla como si fuera a atravesarla. Ahí fue el primer momento en que dejó de actuar y empezó a enfadarse conmigo. Me dijo que cómo me atrevía a mirar sus cosas. Que eso era control. Que yo siempre había sido correcto, pero que últimamente estaba apagado, que no salíamos, que todo era rutina. Mientras hablaba, empezó a recoger cosas de la mesa, a mover el vaso, a limpiar una mancha que no existía. Yo la miré y noté que me dolía la sien, como si me hubiera subido la tensión. Le dije que yo había abierto una notificación, que no había hackeado nada, que su propia app la había delatado. Le dije que no me cambiara el tema. Que me mirara y me dijera si llevaba semanas viéndolo. Ella se mordió el labio y por fin soltó una frase que me remató. Dijo que no sabía en qué momento se le había ido de las manos. O sea, que ya no era una vez. Era una historia. Le pedí el móvil. Ella lo agarró fuerte. Yo no se lo quité, no soy de forcejeos, pero le dije que si no me lo daba, yo me iba a dormir fuera. Eso le hizo reaccionar. Me lo dejó sobre la mesa con un golpe seco. Lo abrí y vi una conversación guardada como Julián. Mensajes de buenos días. Mensajes de quedamos después. Y un mensaje que decía que la furgoneta estaba lista, que mejor ir allí porque el agua estaba fría y no querían quedarse mojados mucho rato. Me quedé mirando esa línea, y noté que se me aflojaban las rodillas. No lloré. Se me quedó la cara dura, como si me hubieran anestesiado. Carla dijo que no había pasado nada grave, que solo hablaban, que el beso era lo peor. Yo levanté la vista y vi que ella estaba mintiendo con la misma cara con la que me decía que compraba pan. Le dije que parara. En ese momento sonó el timbre. Los dos nos quedamos quietos. Carla miró hacia la puerta con un sobresalto que no disimuló.
Y antes de que yo preguntara quién era, el móvil de Carla vibró encima de la mesa y en la pantalla se encendió un nombre. Julián. No abrí la puerta. Me quedé mirando el móvil, como si ese rectángulo me hubiera insultado. Carla estiró la mano para apagar la pantalla, pero yo la paré con un gesto. Le dije que contestara en altavoz. Ella dijo que no, que era una compañera de clase, que el nombre estaba mal guardado. Yo le señalé la puerta y le dije que si era una compañera, que le dijera que se fuera, porque en mi casa no entraba nadie a esas horas. Carla se levantó y fue hacia el pasillo. No para abrir, sino para mirar por la mirilla. Yo la seguí. Vi cómo se le tensaban los hombros. Dijo bajito que era Óscar. Y ahí me salió una calma rara. Le dije que no abriera y que volviera a la cocina. Ella me dijo que yo no mandaba, que era su amigo. Le contesté que un amigo no te escribe sobre una furgoneta lista. Ella se giró con la cara encendida y me dijo que yo estaba convirtiendo todo en algo horrible. Yo le dije que ya era horrible, solo que hasta hoy ella lo llevaba en silencio. Al final, Óscar se fue sin entrar. Lo supe por el sonido de pasos bajando escaleras. Carla volvió a la cocina y se quedó de pie, como esperando que yo hiciera algo. Y lo hice. Al día siguiente, a primera hora, pedí cita con un abogado. Me lavé la cara, me miré al espejo y vi unas ojeras que parecían pintadas. En el despacho del abogado, mientras yo hablaba, me di cuenta de que estaba apretando la correa del reloj hasta hacerme marca. Le conté lo de los videos, lo del dinero, lo de la furgoneta. El abogado me dijo que lo primero era protegerme sin hacer ninguna locura. Me explicó medidas básicas y legales. Separación de cuentas, dejar constancia, no amenazar, no gritar, no entrar en provocaciones. Salí de allí y lo primero que hice fue ir al banco. Abrí una cuenta a mi nombre y moví mi nómina. No le quité dinero a Carla, solo dejé de mezclarlo todo como si fuéramos un bloque. Luego llamé a la compañía de la tarjeta conjunta y pedí una limitación de gasto, algo permitido porque era titular. Me sentí sucio haciendo eso, pero también me sentí vivo por primera vez en días, porque era una acción concreta y no solo dolor. Volví a casa y cambié cosas pequeñas que, juntas, eran un mensaje. Cambié la contraseña del Wi-Fi. Cambié la clave del streaming que pagaba yo. Guardé mis documentos en una carpeta y los metí en un cajón con llave. No por venganza infantil, sino por control mínimo. Luego hice algo que me temblaron las manos mientras lo hacía. Saqué una maleta del armario de invitados y la dejé abierta encima de la cama. Carla me vio y dijo que qué era eso. Yo le respondí que era para ella o para mí, pero que esa noche no dormíamos juntos. Carla empezó a llorar, pero era un llanto cortado, con rabia, más que con pena. Me dijo que yo estaba exagerando. Yo no grité. Solo le dije que se fuera al cuarto de invitados. Me miró como si no me reconociera. Y ahí me soltó otro dato que me encendió. Me dijo que Óscar le había prometido que si yo me ponía pesado, él hablaría con un amigo abogado y me haría la vida imposible. O sea, que ya lo habían hablado. No era un lío improvisado de playa. Era un plan para cubrirse. Ese mismo día, hice lo que más le dolió sin tocarla, sin insultarla y sin romper nada. Llamé a su hermana. Le dije que necesitaba hablar y que no quería montar un show, pero que pasaba algo grave. Quedamos en una cafetería. Le enseñé un video. La hermana se llevó la mano a la boca y se quedó mirando la pantalla con los ojos húmedos. No me dio un sermón. Me dijo que Carla siempre había sido impulsiva, que últimamente estaba rara, que se excusaba con el surf para todo. Ese comentario me confirmó que no era paranoia mía. Luego llamé a 2 amigos del grupo, los que siempre venían a cenar. Les conté lo mínimo y les pedí discreción,
pero les dije que si Carla se presentaba llorando con una versión falsa, yo no iba a quedarme como el malo. Esa misma noche, Carla recibió mensajes. Lo vi en su cara. Se puso pálida, empezó a escribir rápido, y se encerró en el baño. La reacción de Oscar llegó al día siguiente. Me escribió por una red social, porque yo no tenía su número. Me dijo que yo estaba invadiendo la privacidad de Carla y que si difundía videos, me denunciaría. Yo respiré hondo y le contesté solo una cosa. Le dije que el video no era mío, que era del sistema de un edificio, y que el que tenía que preocuparse era él, porque estaba quedando como un idiota ante todos. No le insulté, pero le dejé claro que no me iba a callar si me presionaba. Y aquí viene el giro que no esperaba. Esa tarde llamaron a Carla desde la escuela de surf. Lo supe porque ella contestó en el salón y yo estaba en la cocina, y se le quebró la voz. Le dijeron que habían recibido una queja formal, que se abría una revisión interna y que, mientras tanto, Oscar quedaba apartado de ciertas clases. Carla colgó y se quedó mirando la pared. Me miró a mí y dijo que qué había hecho yo. Yo le dije que nada ilegal, que solo había dicho la verdad donde correspondía y sin gritar. Ella empezó a andar por la casa como un animal enjaulado, y de repente, sin avisar, sacó un sobre del bolso. Lo dejó en la mesa con un golpe. Era una notificación del banco, algo de una devolución pendiente y un descubierto que yo no conocía. Me miró con los ojos muy abiertos, y ahí supe que había más dinero metido en esa historia del que yo había visto. Esa noche fue rara, como si la casa estuviera más fría aunque la calefacción estuviera igual. Carla se sentó en el sofá con el sobre en la mano. Yo me senté enfrente, en una silla, no a su lado. No fue una pose, fue que no me salía a acercarme. Ella respiraba rápido. Se oía el aire entrar y salir, como si estuviera subiendo una cuesta. Yo tenía las manos apoyadas en las rodillas y me di cuenta de que las uñas se me clavaban en la piel. Carla me dijo que necesitábamos hablar sin gritar. Yo asentí. Me dolía la garganta, pero no por llorar, sino por aguantar. Le pedí que me explicara lo del banco. Ella abrió el sobre con cuidado, como si fuera a cortarse con el papel. Me dijo que había sacado dinero en efectivo varias veces para pagar clases extra, una escapada de fin de semana, y que una vez Oscar le pidió ayuda para arreglar algo de la furgoneta, una reparación. Cuando dijo eso, me noté una presión en la frente, como si alguien me empujara desde dentro. Yo le pregunté cuánto. Me lo dijo en números. No te digo la cifra exacta aquí, pero era suficiente para que yo entendiera que había usado nuestros ahorros sin hablarlo. Los ahorros para el coche nuevo que íbamos a mirar este año. Ella intentó justificarlo diciendo que luego lo repondría. Yo me reí una vez, una risa seca que ni yo reconocí. No era humor. Era incredulidad pura. Luego vino el silencio. Carla se frotó la cara con las manos. Yo miré sus dedos y vi marcas de arena en las uñas, como si la playa se hubiera metido en todo. Ella dijo que al principio solo era surf. Que le gustaba la sensación de aprender algo. Que Oscar la animaba y que ella se sintió fuerte. Yo asentí despacio, y ahí me di cuenta de una cosa. Yo no estaba discutiendo solo por un beso. Estaba discutiendo por una vida entera que ella había empezado a vivir sin mí. Le dije que necesitaba saber si había sido en la furgoneta, en ese edificio, en más sitios. Carla cerró los ojos un momento y dijo que no quería entrar en detalles. Yo le respondí que entonces yo sí iba a entrar, porque ya había visto suficiente. Saqué el móvil, le enseñé la grabación de esa noche en el aparcamiento. No se ve nada explícito, pero se oye su risa y se ve el movimiento y la sombra. Carla se tapó la boca y soltó un sonido como de ahogo. Se levantó y se quedó de pie, dándome la espalda. Yo vi cómo le subía y le bajaba el pecho, rápido, como si fuera a marearse.
Ahí llegó otro giro, el más triste. Carla dijo que Óscar le había dicho que conmigo no tenía futuro, que yo era seguro pero aburrido, y que ella lo había repetido alguna vez, en caliente, sin pensar. Lo dijo con voz baja, como avergonzada. A mí se me encogió el estómago. Me levanté y fui a la ventana. Abrí un poco para que entrara aire. Noté el frío en la cara y me calmó un segundo. Volví y le dije que lo que más me dolía era la facilidad con la que me había mirado a la cara durante semanas. Carla dijo que también se odiaba por eso. Lo dijo y se le humedecieron los ojos, pero no se me ablandó nada. Me acerqué a la mesa, cogí una hoja, y la puse delante de ella. Era un borrador de acuerdo de separación que me había preparado el abogado con opciones. Carla lo miró como si fuera una sentencia. Empezamos a hablar de cosas prácticas, y eso te rompe más que los gritos. ¿Quién se quedaba en casa mientras se ordenaba todo? ¿Qué pasaba con los gastos? ¿Qué hacíamos con los muebles que habíamos comprado juntos? Carla decía frases cortas. Yo escuchaba y me daba cuenta de que estaba cansado, cansado de verdad, como si llevara días sin dormir. En un momento dado, Carla dijo que no sabía dónde iba a ir. Yo le dije que eso ya no podía ser mi problema. El segundo mini golpe de esa conversación fue cuando me pidió que no se lo contara a mis padres todavía. Lo pidió con una voz casi infantil. Yo le dije que ya lo sabía su hermana y dos amigos. Carla abrió los ojos y me miró con una mezcla de rabia y miedo. Me dijo que le había arruinado la vida social. Yo le contesté que ella la había arruinado cuando decidió subirse a una furgoneta con un tío y volver a casa diciéndome que estaba tomando algo con el grupo. El tercero fue cuando le dije que yo me iba a ir unos días a casa de un amigo, pero que antes quería dejar por escrito que ella no podía seguir sacando dinero de la cuenta conjunta como si nada. Carla apretó los labios y dijo que entonces esto era definitivo. Yo respiré hondo y le dije que sí, que lo era. Ella se sentó de golpe, como si se le hubieran ido las fuerzas. La última parte de esa noche fue el silencio más largo que he vivido. Carla miraba el papel. Yo miraba sus manos. Nadie lloraba ya. Solo se oía el reloj y, de vez en cuando, un coche pasando fuera. Y en un momento, Carla me dijo que Óscar le había escrito que estaba esperándola, que si ella quería, se podía ir ya con él. Me miró buscando una reacción. Yo solo cogí el bolígrafo, se lo puse al lado del papel, y le dije que decidiera ahora, porque yo no iba a vivir ni un día más con la duda metida en casa. Carla firmó al día siguiente por la mañana. No firmó todo un divorcio, porque eso lleva su proceso, pero firmó una separación de hecho con reparto provisional y compromiso de no tocar ciertos fondos hasta que el abogado hiciera los trámites. La vi hacerlo en la mesa de la cocina, con el pelo recogido, sin maquillaje, con una camiseta vieja mía. Me dio una rabia absurda que se vistiera con mi ropa en ese momento, como si aún pudiera agarrarse a algo. Cuando terminó, dejó el bolígrafo, se quedó mirando el papel un segundo, y luego se levantó muy despacio. Yo no le dije nada bonito. Tampoco le solté una frase cruel. Me limité a abrir el armario del pasillo y sacar la maleta que había dejado preparada. Ella la cogió sin mirarme. Se llevó algunas cosas, pocas, como si no quisiera admitir que se iba. En el cuarto de invitados ya tenía una caja con sus productos, su cargador, sus zapatillas. Yo lo había puesto ahí la noche anterior con calma, como quien ordena un accidente. Carla se fue a casa de su hermana. No se fue con Óscar ese día. Eso fue un detalle que me sorprendió. Pero luego entendí por qué. Óscar estaba en su propio incendio. La escuela de surf confirmó la suspensión temporal mientras investigaban. En un pueblo pequeño, eso corre rápido. Y también corrió que él alquilaba una furgoneta para quedarse después de las clases con una alumna casada. Nadie tuvo que inventar nada.
Solo se sumaron piezas. Oscar me escribió una última vez, intentando ponerse digno. Me dijo que lo nuestro estaba muerto desde antes, que él solo había aparecido en el momento oportuno. Yo le respondí con una frase corta, sin insultos. Le dije que si era tan oportuno, que disfrutara pagando las consecuencias. No volví a contestarle. A los pocos días, su perfil desapareció de varias redes. Me enteré por un amigo de la playa de que se había pirado a otra zona a dar clases, como si cambiando de arena se le borrara lo que hizo. Con Carla, el final fue más lento. Hubo días en que me escribía preguntando si podía pasar a por algo. Yo le decía que sí, pero que yo no estaría. Dejaba la bolsa en la entrada. No quería verla llorar en mi casa, ni quería verla enfadada buscando pelea. Una vez coincidimos por error porque ella llegó antes y yo subía del garaje. Se quedó parada en el rellano con una bolsa en la mano. Tenía la cara hinchada de llorar. Me dijo mi nombre real, Jaime, como si decirlo le diera permiso para volver atrás. Yo me quedé quieto y noté que el corazón me golpeaba fuerte, pero no di un paso. Le dije que no había vuelta, que no después de todo lo que había decidido sostener en secreto. Ella bajó la mirada, y esa fue la última conversación cara a cara. Al final, en menos de un mes, se cerró todo lo esencial. Yo firmé el alquiler de un piso pequeño cerca del trabajo, porque no quería quedarme en la casa con cada rincón recordándome algo. Carla se quedó un tiempo con su hermana mientras buscaba algo. El banco nos obligó a ordenar cuentas y el abogado hizo su trabajo. La parte más rara fue contarle a mis padres. No lo hice con drama. Se lo dije en la mesa del comedor, con un café delante. Mi madre se quedó con la taza en el aire. Mi padre apretó la mandíbula. No hubo gritos. Hubo un silencio espeso y un abrazo torpe, de esos que parecen tardíos. Yo sigo siendo el mismo en muchas cosas, pero ahora tengo detalles nuevos. Duermo con el móvil boca abajo porque no soporto notificaciones. Cuando paso cerca de una furgoneta parecida, noto un tirón en el estómago. He vuelto a comer bien hace poco, porque al principio me entraba la comida y se me quedaba parada, como una piedra. También he empezado terapia, no por moda, sino porque un día me vi mirando fijamente una pared durante 10 minutos sin pensar nada, y me asusté de lo vacío que me estaba quedando por dentro. Lo que me espera ahora es sencillo y no tiene épica. Papeles, rutinas nuevas, aprender a estar solo sin convertirlo en castigo. A veces me da por mirar el mar desde lejos y pensar en lo absurdo que es que algo tan limpio como el agua se mezcle con una historia tan sucia. Y luego me freno, porque no quiero ponerme intenso. Solo te digo una cosa, amigo. Si algún día notas que tu pareja empieza a vivir una vida que no te incluye y encima te trata como si fueras un estorbo por preguntar, no esperes a ver una furgoneta con vaho para reaccionar. Yo esperé, y el cuerpo todavía me pasa la factura.